Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bien, la sesión de hoy vamos a hablar un poquito de ese tema de que la meditación ya está dentro de ti, es tu esencia, es nuestra esencia. Y por meditación en esta charla, en este contexto, voy a entender como el estado de silencio interior que se consigue con la práctica de la meditación. Ese silencio interior, ese estado meditativo, es al que yo he llamado meditación. Y hago esta aclaración para separarlo de la práctica, de la técnica relacionada con esa práctica o esa técnica de meditación. En este caso, la que yo enseño es la meditación de la atención plena. Después de hablar algo acerca de esto, de cómo es parte de nosotros, voy a abrir un espacio para preguntas, dudas, comentarios que me quieran hacer. Los pueden hacer en la cajita de comentarios que hay ahí en el canal en el cual me estén siguiendo. Estoy transmitiendo en vivo en YouTube, en Instagram y en Facebook. Entonces, no importa en qué canal me estén viendo, hay una caja de comentarios donde me pueden hacer preguntas. Entonces, yo los voy a invitar realmente a que participen para hacer de esta charla un poquito más interesante, más enriquecedora para todos. Entonces, les voy a pedir que participen sin miedo y sin duda sobre alguna pregunta o alguna duda que quieran comentar. Será bienvenida. Bueno, vamos a empezar con el tema. Entonces, como les dije, y como decía la publicidad, la meditación o ese estado de silencio interior ya existe dentro de nosotros, pero es muy común que cuando hablamos de querer aprender a meditar o de meditar en general o de meditación, pensamos en que es una práctica, una técnica, y además pensamos que es muy difícil, o hacemos todo tipo de juicios. Es muy difícil, no es para mí, se requiere mucha disciplina, eso está bien para los orientales, yo no puedo sentarme en el piso, no puedo poner mi mente en blanco, en fin, toda una serie de prejuicios que nos impiden tener esta experiencia de meditación que es nuestra esencia. Cuando somos niños recién nacidos, estamos en ese estado de gracia y en los primeros años de la infancia vivimos en ese estado de dicha permanente, donde todo es nuevo, todo es eh, asombro, todo es conocimiento, aprendizaje, y estamos explorando el mundo con esa eh, curiosidad y a la vez con esa simplicidad o esa inocencia. Entonces, ese estado de niño es el que yo llamo estado meditativo o en general meditación, refiriéndome a que la meditación está dentro de nosotros, está dentro de ti. Y lo único que tenemos que hacer es reconectarnos con ese estado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de una práctica de meditación, pero esta práctica tiene que ser continuada, consistente, durante algún tiempo, bastante, 1, 2, 3 años, como para desarrollar el hábito de que cuando yo quiera a voluntad entrar en ese espacio de silencio interior, lo puedo hacer sin ningún problema, incluso con los ojos abiertos lo puedo hacer. Entonces, esta es la idea que quería yo compartir. Esto es como nosotros traemos en nuestro ADN la capacidad de caminar, o sea, toda la información que necesitamos para caminar, por ejemplo, o para comer. Pero cuando somos bebés, pues no estamos en eso, pero poco a poco vamos siendo llamados por esa ganas de caminar, de ser independientes o de comer por nosotros mismos. Todo eso ya está en nuestro ADN. Nada más necesita un poco de tiempo para florecer. Algo similar, pero en sentido inverso, sucede con ese estado de dicha,
con esa paz interior o ese silencio interior, al que he llamado meditación. Pero es inverso, porque nacemos con eso y poco a poco, conforme vamos creciendo, lo vamos perdiendo, nos vamos desconectando de esa realidad y empezamos a vivir en una realidad creada por la mente. Nos empiezan a educar, nos dicen qué cosas son buenas, qué cosas son malas, aprendemos que vivimos en tal país, que somos de tal nacionalidad, de tal familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vivimos ya en un mundo creado en nuestra mente, ideas que nos han inculcado de lo que debe ser bien o mal, de cómo debemos ser nosotros, de a qué debemos aspirar. A muchos hijos, desde que son concebidos, sus papás ya les arreglaron la vida. Quieren que sean abogados, igual que el papá, o administradora de empresas, igual que la mamá, o lo que sea. Entonces, los papás ya se organizaron para que el hijo sea lo que ellos creen que debe ser o consideran que es lo mejor para él. Y entonces en ese proceso, pues nos vamos acostumbrando a pensar y a tomar decisiones con la mente y vivimos en nuestra mente, en un mundo de ideas, en un mundo de fantasía, preocupados por el futuro, recordando cosas del pasado, algunas veces ligados o secuestrados por eventos de nuestro pasado, o con muchos sueños y aspiraciones y mucha frustración porque no los conseguimos, en fin, y se nos olvida vivir en el momento presente, que es lo único que existe. Entonces, la idea de mi propuesta es enseñarles a meditar, a desarrollar esa práctica para que puedan conectar nuevamente con ese espacio de silencio interior, ese espacio que está más allá de la mente. De hecho, muchos cuando empezamos a meditar, empezamos, como es costumbre, como cualquier tarea que realizamos día con día, pensando en qué técnica voy a usar, en cuál va a ser el objetivo, en si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, y me frustro porque no tengo las expectativas, no se cumplen las expectativas que yo tenía. Entonces, la meditación no puede ser guiada por la mente, está más allá de la mente, es un espacio aparte de la mente, más allá de nuestra mente, un espacio de silencio donde no hay expectativas, es puro silencio, no hay ideas ni creencias preconcebidas, nada, es un espacio de silencio. Entonces mi propuesta es ayudarlos a través, sí, de un curso de meditación, se requiere aprender una técnica, se requiere practicar frecuentemente, diariamente, diría yo, aunque sea sesiones de 5 minutos, pero para poco a poco ir labrando ese camino que puede empezar por un caminito, luego hacerse una vereda, luego un camino hasta que se haga una supercarretera, para yo poder llegar rápidamente a ese estado de silencio interior que todos tenemos. Es decir, no tenemos que lograr nada, no tenemos que conseguir nada, porque ese estado de silencio ya está dentro de nosotros. Lo que pasa es que está hundido en un montón de ideas y está nuestra vida dominada por nuestra mente y no podemos hacernos a un lado de la mente para poder experimentar ese estado de silencio. Voy a abrir un pequeño espacio entonces para que comenten si tienen alguna duda o pregunta que hacer y posteriormente a eso vamos a hacer también una pequeña práctica de meditación guiada con el fin de poder experimentar esa posibilidad de entrar en ese espacio de silencio más allá de la mente y vean que cualquiera de ustedes lo puede hacer. A ver, aquí hay una pregunta de Isabel. Dice, ¿es difícil volver a nuestra esencia? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, es difícil si no haces nada para llegar a esa experiencia de tu esencia.
Pero es fácil porque no hay que hacer nada, simplemente aprender a alejarse de la mente, a caer hacia el centro de tu ser y sin ninguna expectativa. Y entonces la meditación surge de manera natural, no es algo que tengas que lograr con base en determinado número de horas de práctica de meditación, sino que es algo que va sucediendo de manera natural conforme vas practicando. Entonces, yo no diría que es difícil, más bien es difícil tomar la decisión de experimentar eso y aplicarte en una disciplina de práctica. Pero ni siquiera la práctica es complicada porque no hay que hacer nada, simplemente observar todo lo que sucede. Ahorita que hagamos la práctica, voy a hacer una meditación guiada y les voy a dar los fundamentos de la práctica de atención plena. Entonces, esa es mi respuesta a esa inquietud de Isabel. ¿Alguien más? En lo que se animan también a hacer alguna pregunta, aquí les dejo también mis redes sociales, por si quieren seguirme. Tengo presencia en internet, mi sitio web, manueldovalí.com. También tengo presencia en YouTube, tengo un canal de YouTube, @manueldovalí. También tengo presencia en Instagram, en manueldovalí_felicidad. También tengo presencia en Facebook, en manueldovalí.felicidad. Y por último también estoy en TikTok. Me pueden encontrar en @manueldovalí. Entonces esas son mis redes sociales. Y en aquí hay otra pregunta de Isabel. ¿Crees que manejar la respiración está relacionado con meditar? Sí, más que manejar la respiración, en la técnica que yo enseño de meditación, la respiración es un auxiliar para la práctica de meditación, es una herramienta. Vamos a ver ahorita que haga la práctica, cómo utilizo yo la respiración como una herramienta que ayuda mucho al proceso de meditación. Pero sí están muy ligadas casi todas las técnicas de meditación con la respiración. La respiración es muy importante, como veremos en unos momentos más en la práctica. Aquí hay otra pregunta de Sabrina Cervantes. Dice, ¿la esencia personal podría ser la conciencia? Efectivamente, eso es, pero no la conciencia del Pepe Grillo que te dice qué está bien y qué está mal, sino la conciencia definida como presencia al momento presente. Estar presente en el momento presente. Esa es la esencia. O sea, los niños no están pensando en el futuro ni en el pasado. Si tú te acuerdas cuando eras niño, no pensabas en el pasado ni en el futuro, estabas constantemente en el momento presente. Entonces esa conciencia o esa presencia sí equivale a la esencia. Sí, entonces aquí Sabrina me pregunta, ¿cómo ves esa distinción? Si es que la hay. Pues no hay distinción, ya lo comenté, más bien es lo mismo, nada más que hay que distinguir que la conciencia a la que me refiero no es la del Pepe Grillo que nos dice qué está bien y qué está mal. Aquí hay otra pregunta de Santiago que dice, Eckhart Tolle habla del poder de la hora. En ocasiones lo he vivido, pero he tratado otras veces y no he podido. Me parece que también es algo que he experimentado por las lapsos, pero no siempre. Muy interesante, sí. Si lees detenidamente El poder de la hora de Eckhart Tolle, él te comenta que hay que meditar para poder estar aquí y ahora. Entonces, si no meditas, efectivamente podemos tener experiencias muy fugaces, la mayoría de las veces, de esa presencia, de estar al 100% en el momento presente.
pero normalmente esas experiencias están sujetas a determinados eventos en nuestra vida que nos ponen en ese estado. Lo interesante con la práctica de la meditación es que tú puedes ponerte en ese estado de presencia en el momento que quieras o que lo necesites. Incluso ya en niveles avanzados, tú estás presente todo el tiempo o mucho tiempo durante el día sin tener exactamente la intención de que ahora me voy a poner en el estado presente, ¿no? Ya se vuelve parte de ver la vida de esa manera, no estar pensando en cosas del futuro ni pensando en cosas del pasado, sino estar en el momento presente disfrutándolo al 100% o viviéndolo al 100%. Entonces, esa es la manera como puedes fomentar más ese estado de presencia a través de la meditación. Aquí hay un saludo de Lelia. Hola Lelia, ¿cómo estás? Bienvenida. Santiago también comenta, incluso en momentos de oración he podido, pero no puedo provocarlo a voluntad. Bueno, pues es lo que ya comenté. Si lo quieres propiciar a voluntad, la única forma es meditando. A través de la práctica de la meditación, con disciplina y todos los días haciéndolo un hábito, llegará un momento en que lo puedas hacer a voluntad. Pero a él se lo presentó, no entiendo esta pregunta de Santiago, pero a él se lo presentó involuntariamente. Posiblemente hable de la experiencia de Eckhart Tolle. Sí, lo que pasa es que la experiencia de Eckhart Tolle es uno de esos momentos que comenté que puedes tener experiencia a voluntad. Lo que sucedió con Eckhart Tolle es que después de experimentar ese estado de profunda paz y silencio interior, producto de estar atravesando por situaciones muy difíciles en su vida y abandonarse, entonces le vino ese estado de meditación o ese estado de presencia, y entonces él se dedicó después a cultivarlo a través de la meditación, porque él se dio cuenta que el poder de la hora era muy bueno para afrontar los desafíos de la vida. Entonces, por eso eh, promueve mucho la meditación para poder llegar a eso. Me sucede cuando me sumerjo en mi quehacer, dice Santiago. Sí, puede suceder, comenté ya, si estás completamente metido en alguna actividad y estás totalmente presente en esa actividad, se puede tener ese tipo de experiencias, ¿ok? Pero muchas veces estás metido en el quehacer y estás pensando en las cosas que te va a traer ese quehacer, en los beneficios. Por ejemplo, puse un ejemplo, la sesión pasada me parece, que si estás cortando leña porque estás pensando que vas a cocinar un estofado, porque en la noche tienes invitados y vas a ver a fulanito de tal, ya estás en una fantasía, ya no estás cortando leña, estás en la fiesta, en la cena para ver a fulanito de tal. Este es una especie de cuento zen o de anécdota zen. Entonces, mientras estás cortando leña, no estás involucrado en para qué estás cortando leña. Simplemente estás cortando leña. Cuando estás cocinando, no estás involucrado en para qué estás cocinando. Y cuando estás en la fiesta, pues estás en la fiesta. Entonces, ese es el secreto del Zen, de estar presente. Pero nosotros rara vez nos sucede eso. Cuando estamos siguiendo ese ejemplo, cuando estamos cortando leña y estamos pensando en la persona que vamos a ver en la cena, para la cual vamos a usar la leña para cocinar esa cena, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces sí se puede experimentar, pero otra vez, a través de la meditación, va a surgir de manera natural. Ni siquiera lo tienes que decidir, sino simplemente va a ser la forma en cómo vas a
interactuar con tu vida. Bien. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, les voy también a decir que si tienen alguna duda posterior a la reunión, me pueden mandar un correo a esta dirección, hola@manuelnovalí.com, que acaba de salir. Aquí hay una pregunta de Lelia, interesante. Dice, en mi caso, logro estar aquí y ahora silenciando los pensamientos, ideas, etcétera, con la respiración. Sí, pues esa es una técnica de meditación, observar tu respiración para que entonces no te distraigas con pensamientos e ideas en tu mente, sino estás siguiendo tu respiración, que es un fenómeno natural que puedes observar. Y entonces, si estás en esa observación de tu respiración, pues estás en el momento presente, porque la respiración es un fenómeno que sucede en el momento presente. Yo no te puedo pedir que pongas atención a la respiración que pasó hace 5 segundos o que pongas atención a la respiración que va a venir dentro de 5 segundos. Siempre puedes poner atención a la respiración que está sucediendo en ese momento y entonces eso te mantiene en el momento presente. Es parte del uso de la respiración que yo le doy en la técnica de atención plena. Poner atención en la respiración como un anclaje al momento presente. Cada vez que te des cuenta que tu mente ya se fue en una fantasía al futuro o en una historia de tu pasado, cuando te das cuenta, regresas tu atención a la respiración y automáticamente regresas al momento presente. Ese es el uso de la respiración dentro de la técnica de atención plena como yo la enseño. ¿Ok? Bueno, pues si ya no hay más, vamos a pasar a esta pequeña práctica de meditación de 5 minutos, no va a durar más. Y después de esta práctica voy a dar también un pequeño espacio por si alguien quiere comentar algo acerca de la práctica, pues será bienvenido su comentario. Entonces, pónganse cómodos en su silla, ¿sí? Chequen que todo su cuerpo esté relajado, sus hombros, cuello, mandíbula, y cierren sus ojos. Hagan un par de respiraciones profundas. Inhalen lenta y profundamente por la nariz y retengan. Abran ligeramente su boca y exhalen muy lentamente. Una vez más, inhalen lenta y profundamente por la nariz y retengan. Abran ligeramente su boca y exhalen muy lentamente. Van a escuchar el sonido de una campana indicando que la meditación ha iniciado, la práctica de meditación ha iniciado. Van a escuchar también una música de fondo y mi voz, donde yo los voy a guiar en la primera parte de la práctica. Después los dejaré en silencio y la música de fondo también irá bajando hasta quedarse totalmente en silencio en los últimos minutos o segundos de la meditación, hasta que escuchen el sonido de 2 campanas. En ese momento, tómense su tiempo para regresar, hagan un par de respiraciones profundas y cuando estén listos pueden abrir sus ojos. Entonces, manteniendo sus ojos cerrados, hacemos la práctica de meditación. Y ahora, siguiendo tu respiración, déjate caer hacia el centro de tu ser.
Suéltate y cae lentamente hacia el centro de tu ser, simplemente siguiendo tu respiración. Caes profundo, profundo hacia el centro de tu ser. Con cada exhalación, cae más profundo hacia el centro de tu ser. Nota cómo mientras caes hacia la profundidad de tu ser, tus pensamientos se quedan en la superficie y cada vez están más lejos de ti mientras tú sigues cayendo profundo hacia el centro de tu ser, simplemente siguiendo tu respiración. Cae profundo, profundo hacia el centro de tu ser. Nota ese espacio de silencio que hay en la profundidad de tu ser y mantente observando tu respiración hasta que termine la práctica. Muy bien. Y ahora, poco a poco, sin prisas,
haciendo un par de respiraciones profundas. Y cuando estés listo, abre tus ojos y toma contacto visual conmigo. Muy bien. Pues espero que hayan disfrutado esta pequeña práctica y que hayan experimentado esa posibilidad de caer hacia la profundidad de tu ser, ese espacio de silencio interior y de paz, y que tus pensamientos se hayan quedado en la superficie. De hecho, la mente es un fenómeno que sucede en la superficie de nuestro ser verdadero, de nuestra esencia. Si alguien tiene algún comentario que hacer sobre esta pequeña práctica o alguna duda, pues con mucho gusto haré un pequeño espacio. Isabel comenta, ¿así de fácil es meditar? Sí, así de fácil es, porque realmente no hay que hacer nada, sino simplemente seguir tu respiración y dejarte caer hacia la profundidad y ver cómo tus pensamientos se van quedando en la superficie hasta que llegas a ese espacio de silencio. Por supuesto que la práctica constante y sostenida de una técnica te va a ayudar a hacerlo cada vez más fácil y más rápido. ¿Es malo si ando divagando y pensando en mis pendientes? No, no es malo. Aquí otra vez entra la mente en hacer juicios. No es malo, nada es malo, simplemente que cuando estás divagando y pensando en tus pendientes, pues ya no estás en el momento presente. Entonces, cuando te des cuenta que estás en eso, simplemente te das cuenta sin hacer ningún juicio y regresas tu atención a la respiración para volver a estar otra vez en el momento presente. Esa es la base de esta técnica de atención plena. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario? Isabel dice, estuvo muy hermoso, gracias. Pues qué bueno que te gustó. Espero que con esto te animes a hacerlo de manera más regular. También les quiero comentar que hay una aplicación llamada Insight Timer, que está apareciendo aquí. Insight Timer, esta es una aplicación para celular que corre tanto en iPhone como en Android. Es una súper aplicación que ayuda mucho a meditar. Hay cursos de meditación, hay meditaciones guiadas. Y si entran ahí y buscan a Manuel Dovalí como uno de los maestros, tengo alrededor de unas 15 o 20 meditaciones guiadas que pueden seguir, son muy interesantes. Entonces las meditaciones guiadas son una buena forma de iniciarse en la meditación. Entonces, pues échenle un ojo a mi biblioteca de meditaciones que está en la aplicación de Insight Timer. Ahí está. A ver, aquí Lelia dice, toda mi vida he sufrido de ansiedad. Ahora, gracias a la meditación sufro cada vez menos de ansiedad. Definitivamente es una de las ventajas de meditar, eliminar la ansiedad, vivir sin ansiedad. Entonces, gracias por compartir esta experiencia. Definitivamente es una forma muy efectiva, muy económica y sin efectos colaterales de manejar la ansiedad o el estrés. Sabrina dice, no estuve muy relajada, pero sí creo que la práctica es la diferencia, definitivamente. Santiago, llegué a un punto de silencio interno, pero de forma intermitente y regresaba. Sí, esto es normal cuando uno empieza. Tienes que seguir practicando de tal manera que cada vez los espacios de tiempo en los que permaneces en el silencio interno sean mayores a los que te das cuenta que ya te distrajiste y te arrastró la mente otra vez a la fantasía. Pero no te preocupes, eso es normal, sobre todo al empezar, entonces hay que seguir practicando. Sabrina dice, me di cuenta que estaban ahí varios pensamientos.
Claro, eso es muy interesante. Cuando tú puedes observar tus pensamientos sin involucrarte en ellos, es decir, sin que te arrastren a la fantasía, sino nada más observarlos y te mantienes en esa posición de observador, eso es estar en el centro de tu ser y observar tus pensamientos como un fenómeno que sucede en la periferia. Ahí están, pero yo no estoy involucrado. Hay una metáfora que se utiliza mucho para esto. Es como estar en una estación del tren, donde si estás en el andén y estás viendo pasar al tren bala, por ejemplo, que son los pensamientos, y no te subes, no pasa nada. Ahí están los pensamientos, pero tú estás en la estación del tren, viéndolos pasar. El problema es cuando te subes al tren, porque entonces te saca de la estación y te lleva a donde se le da la gana. Entonces hay que mantenerse observando los pensamientos sin involucrarse, o sea, sin subirse al tren. Sabrina dice, me gustó el ejercicio, gracias. Pues qué bueno que te gustó. Ojalá esto dé pie a que te inicies en la práctica de meditación. Bien, pues ya para terminar, si no hay más preguntas, también les quiero comentar que tengo un curso de meditación en línea en la plataforma Udemy. Y tendrán un 50% de descuento si me mandan un correo a la dirección que ya les comenté anteriormente. Por aquí está, la vuelvo a poner, a hola@manueldovalle.com. Si me mandan un correo diciendo que estuvieron en esta sesión en vivo y que quieren el descuento del curso de meditación, con mucho gusto les mando por correo un cupón de descuento para que lo consigan con ese descuento, el 50%. Entonces, si no hay nada más que agregar, les agradezco mucho su asistencia y su participación y les recuerdo que esta sesión está siendo grabada. Yo creo que la publico mañana temprano para que los que no pudieron estar en vivo la puedan ver y los que la quieran volver a ver y hacer la práctica, pues ahí estarán. Y también les recuerdo que todos los miércoles a las 6 de la tarde estaré haciendo sesiones en vivo sobre diversos temas. Entonces, Santiago, gracias por los consejos. Trato todas las noches de hacerlo. Bueno, estimado Santiago, pues no trates de hacerlo, simplemente hazlo. Eso de tratar de hacer las cosas es una trampa de la mente, porque, a ver, yo te puedo decir, trata de, trata de agarrar ese vaso, pero no lo agarres, nada más trata de agarrarlo, no se puede, o lo agarras o no lo agarras. Entonces, mi último consejo, Santiago, es que no trates de hacerlo, sino simplemente hazlo o no lo hagas, ¿no? Pero no trates. Eh, y creo que no hay nada más. Bueno, aquí Lelia dice, gracias Manolo, no, gracias a ti por la participación y la asistencia. Bueno, pues nos vemos el próximo miércoles en alguna otra sesión y que tengan una muy buena tarde. Gracias y hasta luego.